Dios me los bendiga a todos, muy buenos días. Mi nombre es Luz Ramírez y estoy aquí acompañada del equipo En Busca de Virtud. Este día tenemos un en vivo donde vamos a estar hablando acerca de la comienda de predicar el Evangelio y vamos a estar compartiendo algunos tips de cómo preparar un tema, un esquema, un devocional. Hay muchas personas que quieren tener esa habilidad o esa destreza y dicen, pero ¿cómo? Me gustaría también poder hacer algo similar, pero no sé cómo, ¿verdad? Entonces no pretendemos saberlo todo, pero sí queremos compartir lo poco que hemos recibido por parte del Señor por medio de su gracia. Amén. Antes de empezar en este live, quiero presentarles a las hermanas que están aquí conmigo. Amén. Entonces voy a darle el tiempo a mi hermana para que los salude en esta mañana. Buenos días a todos los que se conectan en esta mañana con nosotros en Busca de Virtud. Les estoy no sé, no parece. Okay. Buenos días nuevamente a todos los que se conectan por las redes sociales en este segmento de En Busca de Virtud. Les damos la bienvenida, los bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí en vivo con todos ustedes. Espero que el Señor nos hable en esta mañana y que la palabra del Señor se nos quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aquí enseguida tenemos a la hermana. Hola, bendiciones, soy Juliana Gutiérrez. Toma tu micrófono, amor, please. Bendición estar aquí por la primera vez y también estamos aquí con esta hermana. Dios me les bendiga grandemente. Mi nombre es Jessica Franco. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben y espero que se gocen de este servicio que vamos a estar exponiendo aquí, que sea de grande bendición para ustedes. Amén. Dios les bendiga, les saluda su hermana Patricia Vázquez Araiza. Es un gusto estar nuevamente aquí por esta página En Busca de Virtud y esperando que sea de gran bendición este tema que nos trae la pastora, que sea de gran bendición para todos y de mucha ayuda. Amén. Dios los bendiga. Amén. Pues sean todos bienvenidos. Yo le puse a este devocional liderazgo y cómo preparar un bosquejo. Así que pues vamos a orar, ¿verdad, hermana? Jessica nos va a acompañar en oración. Vamos a poner este momento en las manos del Señor porque Él es el que nos capacita, el que nos habilita. Amén. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente, Señor, a tu servicio, Padre. Te damos gracias porque tú has sido infinitamente bueno con nosotros. Podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Señor, en estos momentos vinimos a ponerte, Señor, todo lo que se va a hacer aquí en este programa, que sea de edificación y que lo seas guiando tú, que seas tomando todo el control, que sea tu Espíritu Santo el que dé la guianza, tu Espíritu Santo el que sea poniendo la palabra, tu Espíritu Santo el que sea fluyendo a través de cada una de nosotros y sobre todo de nuestra pastora Luz, que estará exponiendo este devocional que es con la intención de ayudar a muchos que quieren servirte en tu obra, Padre. Así pedimos en estos momentos que tu Espíritu Santo nos sea ungiendo, que tu Espíritu Santo sea fluyendo a través de nosotros, que tu Espíritu Santo sea preparando las mentes, los corazones de los que estamos aquí presentes y aún de los que están atrás de esas pantallas que quieren servirte, quieren darlo con excelencia, Padre. Así te es. Damos gracias y te damos la bienvenida. Bienvenido. Una vez más aquí en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Pues vamos a entrar al tema del día de hoy. Amén. Y el tema del día de hoy, como les había comentado, tiene como título liderazgo. Déjeme, mi internet no está correlacionada pero aquí lo vamos a hacer. Deme un minuto para poder compartir con ustedes la enseñanza del día de hoy, porque es bien importante. Todas queremos crecer, amén, y abundar en este tema. Decimos, sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? O sea, se ve bien fácil, pero ¿cómo? Yo si les soy sincera,
he ido aprendiendo poco a poco, ¿verdad? He ido aprendiendo observando, he ido aprendiendo preguntando, he ido aprendiendo tratando de imitar, y poco a poco el Señor te va dando gracia y destreza y Él te va enseñando. Él ve el deseo y Él en su fidelidad no deja de enseñarnos. Entonces, antes de empezar con el tema, quisiera que ustedes me compartieran sus dudas, la pregunta más grande que está en ustedes antes de crear un tema como este, que dices, ay, esta parte la siento fácil, pero aquí se me dificulta mucho. Entonces voy a empezar contigo, hermana Jessie, si pueden tener listo su micrófono y cercas, para que me digas, esta parte, la lectura es fácil, la comprensión es fácil, todo está fácil, pero esta es la parte difícil. Entonces, ¿cuál sería tu pregunta? Fíjate que una de las cosas que puedes encontrar, el tema que Dios te da, pero el problema es el trazarlo, ¿no? Hacer el bosquejo, hacer el sermón, como por ejemplo, ¿cómo sacas de un sermón las preguntas principales, ¿me entiendes? O las subdivisiones. ¿Cómo lo haces? Como estabas tú diciendo ahorita. Es fácil decir, sí voy a hacer un tema, pero el trazarlo es lo difícil, ¿no? ¿Cómo sacas las primeras divisiones principales y las subdivisiones, ¿no? Que es lo que es, ahí ya se me quemó el cerebro. Sí, amén, amén. Hermana Patti, ¿tú tienes algunas preguntas en el tema o tú dices, la verdad, no, pero ahorita conforme se desarrolle, tal vez surjan otras preguntas? Amén. Pues. ¿Más Ahorita, así? Sí. Sí. Hermana Filomena. A mí en ocasiones se me hace difícil correlacionar el tema y andar buscando los versos bíblicos que vayan aportando y soportando la idea de lo que estoy enseñando. ¿Tú tienes alguna pregunta o sientes conforme se desarrolle el tema, crees que van a venir preguntas? ¿Más así? Ok. Entonces, con esas cosas en mente, y fíjate que eso es normal. A veces dice, estás oyendo una prédica y te dicen, ¿alguien tiene una pregunta? Y tú dices, pues sé muy poco del tema que ni siquiera sé qué preguntar. Pero conforme el tema se va desarrollando es donde empiezan las de, eso hace sentido, pero ahora esto, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de eso. Entonces empecemos el tema en el día de hoy. Y le titulé Liderazgo, cómo componer fichas. A estos PowerPoints, slides, también se le conoce como fichas. ¿Por qué? Porque cada página es como una tarjeta, ¿verdad? Y cada tarjeta se puede representar como fichas. El lenguaje que unos usan es PowerPoint, otros usan slides, a mí me gusta llamarle fichas. Amén. Entonces vamos a abrir por entender por qué nosotros hacemos este tipo de esquemas o por qué nosotros, el motivo, el objetivo principal de por qué prepararnos así. Y es el arte de la predicación. O sea, primero tenemos que entender que tenemos un solo objetivo y ese solo objetivo es la predicación, ¿verdad? Entonces, la predicación se deriva de muchas otras palabras y la vamos a ver ahorita. Entonces, primero, la definición más fácil para predicación es que la predicación es la comunicación verbal del evangelio. Porque nosotros podemos predicar el evangelio a través de dramas, a través de libros, a través de versos, lo podemos predicar el evangelio a través de logos, ¿verdad? Hay muchas formas de predicar el evangelio, pero el estipulado por la palabra es a través de la comunicación verbal. Por eso es que la predicación del evangelio es un arte, porque aprendes el arte de comunicarte. Amén. El evangelio es la proclamación, la predicación es la proclamación personal y pública. Amén. Es una proclamación que tú la haces fuera de las cuatro paredes de la iglesia y fuera de las cuatro paredes del hogar. Si lo estamos haciendo solo entre nosotros, es edificante, pero la predicación es hacia el público, hacia el que no conoce a Cristo. Amén. Y es pública y tiene que ir acompañada de autoridad y de la verdad de Dios. Todos tenemos una verdad, todos tenemos una historia
un impacto que la palabra ha hecho en cada uno de nosotros, amén. Pero no es nuestra verdad la que estamos predicando, es la verdad de la palabra hecha vida en nosotros, amén. Entonces, tengo una nota aquí que dice, y esta es una nota de una prédica que escuchaba el día de ayer yo del apóstol, donde dice, la palabra no se expone de una forma aprendida. La predicación y la enseñanza son para la gente que hace su propio rema de la palabra predicada. O sea, el predicador está exponiendo la verdad, el predicador está exponiendo la palabra de Dios, y de lo que se está exponiendo cada persona va a agarrar su propio rema, porque hay situaciones que tú como cristiano estás atravesando que yo no. Entonces la palabra se va a aplicar de acuerdo a mi persona, a mi necesidad, a lo que yo estoy atravesando. Entonces la palabra es para todos. Hay personas que dicen, no me gusta porque cada vez que predican están tirándome piedras o me están hablando a mí o están hablando de mí. Y quisieras decirte, no te estamos hablando a ti ni de ti. Y sería equivocado eso, porque sí estamos hablando de ti y sí estamos hablando para ti, porque el mensaje es para ti, no es para las bancas, no es para las flores de la entrada, es para cada uno de nosotros. Entonces cada individuo tiene que agarrar su rema de cada predicación, amén. Por eso es bien importante tomar notas. Cada vez que usted vaya a la iglesia, lleve su libreta, y si al final del servicio nos sentáramos y comparáramos notas, todos tuviéramos algo similar pero único, porque te habló de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Por eso, pásame tus notas, funciona, pero no tiene el mismo efecto. No es tu receptor el que recibió ese mensaje, amén. Entonces, recalcando la nota apostólica, la palabra no se expone de una forma aprendida. Podemos memorizarnos versos, podemos memorizarnos traducciones, hay muchas traducciones. Está la Reina Valera, la Judía, la Jubileo, la Biblia de las Américas, muchas diferentes traducciones, pero no quiere decir que aprendiéndonosla va a tener un efecto, hay que aplicarla, amén. Entonces la predicación y la enseñanza son para la gente, para que la gente saque su propio rema, para que la gente no solo saque su propio rema, sino que se vaya a casa y profundice en ese rema, amén. Profundice en ese rema. Ahorita no puedo recordar, pero mi esposo estaba predicando y mencionó un versículo, y ese versículo es como que me lo hubieran puesto con luz amarilla, y yo me fui a casa y profundicé en ese versículo, y creo que de ahí prediqué acerca de hagamos de la casa un hogar. Entonces, fue un devocional que dimos hace un año, amén. De ese rema saqué más. Entonces es ir a la casa, averiguar y averiguar hasta que el rema haya llegado a un punto de tope. Y cuando ya tuvimos ese rema en su máximo, entonces lo empezamos a poner por práctica, y el Señor nos lleva a otro nivel en el mismo rema, amén. Porque entonces entendemos que la predicación del Evangelio no es algo aprendido, sino que es obra divina, es una obra del Espíritu Santo. Yo he preparado temas en donde digo, híjole, esta predicación me va a quedar como una bomba, y cuando ya la expongo, digo, ¿qué pasó con la bomba? ¿Verdad? ¿Qué pasó con lo que yo tenía? Se oye totalmente diferente. Cuando la estaba hablando, es que me estaba hablando a mí, y se sentía como una bomba, pero cuando ya la expuse, fueron otras palabras, fueron otros ejemplos, otras cosas surgieron, y tú dices, de plano, y salió todo mal. Y luego se acerca alguien y te dice, híjole, qué palabra tan bella, porque como es obra divina, el Espíritu de Dios siempre va a dar de acuerdo a la necesidad, amén. Nosotros hacemos lo terrenalmente posible, que es prepararnos en leer, en orar, en escudriñar. Lo sobrenatural viene de parte de Dios, amén. Entonces, en este punto, para finalizar esta nota, es de que el oyente va a sustraer de lo que escuchó para conocer más a Dios. Eso es lo que le llamamos espigas. El oyente agarra una espiga de la predicación y de ahí va a cocinar su propio pan. Por eso alguien decía, ay, es que no sé cómo, no se puede. Había una de las hermanas que me decía, eso es plagiarism,
Eso es copiar, no, eso es que te den el grano entero y del grano entero tú vas a sacar una espiga y de esa espiga tú vas a cocinar tu propio pan. Amén. Entonces vamos a avanzar. El objetivo de la predicación, déjenle comparto esta nota a usted. Y dice así: ¿cuál es el objetivo de la predicación? La idea fundamental de la palabra predicar se examina en diferentes verbos griegos. Hay muchos verbos griegos que amplían la palabra predicar. Amén. Y es una de las, voy a tocar solo 3 el día de hoy por causa de tiempo. La primera que les quiero mencionar es laleo. Esa es una palabra griega. Laleo quiere decir hablar. Amén. Entonces, acuérdese que la palabra predicar es el pregonar de forma verbal un mensaje. Entonces, laleo es ese verbo, esa acción. También está la palabra evangelizo. Y evangelizo es traer buenas noticias. Evangelizo también se traduce como anunciar las buenas nuevas. Y le voy a dar la última palabra y lo pongo en su pantalla, que es la palabra queruso. Queruso es proclamar como un heraldo de formalidad, de gravedad y de autoridad que demanda atención y violencia. Imagínense. ¿Por qué violencia? Porque hay que hacer cambios inmediatos, cambios sobrenaturales, radicales. Amén. Entonces eso a veces causa violencia en nosotros mismos, en nuestro interior y en el interior de las personas que quieren cambiar sus hábitos también. Amén. Entonces le repito lo que es queruso, es proclamar con un heraldo de formalidad. No podemos estar jugando, no podemos estar payaseando con la palabra, porque la palabra no es para entretener a nadie, la palabra es poder de Dios. Sí, cómo no. Voy a compartir la ficha una vez más para aquellas que quieran tomar notas y digan, necesito esta nota. Y si por algo se pasó alguna, ahí está la grabación, puede regresar a ella. Amén. Entonces, mire, el queruso es proclamar con un heraldo de formalidad y de gravedad. Es grave el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo nadie lo tiene comprado. Nadie tenemos el tiempo comprado. Todos tenemos un límite de tiempo. ¿Y quién sabe su límite de tiempo? Nadie. Entonces hay que predicar la palabra, las buenas nuevas, con gravedad, con autoridad. Y tú dirías, híjole, es que me falta mucho, como todas nos sentimos aquí, ¿verdad? Si usted les pregunta a todas las que estamos aquí, todos les vamos a decir, no damos la talla, nos falta muchísimo. Pero eso no le puede quitar autoridad a la palabra, porque la palabra que predicamos no es la nuestra, es la de Dios. Amén. Tampoco podemos limitar la palabra a nuestra vida. Hay palabra que primero vivimos y después predicamos. Y hay palabra que predicamos primero y después vivimos. De cualquier forma, la palabra va a ser testeada, ¿verdad? La palabra va a ser examinada y en ese examen es donde o salimos calificados o descalificados. Amén. Entonces, mire, tengo una nota aquí. Este verbo predicar aparece 70 veces en la Biblia. Otras palabras que también aparecen en la Biblia son publicar. Estas son definiciones de predicación, ¿ok? Es publicar, es divulgar, es pregonar. Solo en el libro de los Hechos se encuentra 24 veces formas diferentes de cómo o de vehículos para el arte de la predicación. Es como exhortar, testificar, disputar, afirmar, también es persuadir, convencer a alguien, ¿verdad? Amonestar, profetizar, dice la palabra que nosotros tenemos la palabra profética más segura, amén, y es enseñar. Y de todas estas encontramos un ejemplo en la Biblia, amén. Entonces, mire, entendiendo que la predicación es un arte, hay diferentes formas de discursos. Yo quiero hablarles hoy de 4 formas de discursos. Tal vez haya más, pero yo quiero hablar de 4. El primero que yo le quiero hablar es el discurso informal. Y yo tenía un paquete por aquí de papeles. Ok. También se le puede conocer
como el sermón temático. Es un tema informal, amén. Es un tema de exposición, pero mire, como evidencia para este tipo de discurso, vamos a tomar como base Marcos 2:2 para el discurso informal, y lo voy a poner en su pantalla. Hechos 4:1 y también el verso 31. También podemos tomar como base Hechos 20:11 y Hechos 14:25. Esta palabra, este tipo de discurso informal, se le llama un mensaje informal porque su palabra griega se traduce como homileo, que quiere decir hablar. Usted y yo ya conocemos una verdad, que Cristo nos ha amado tanto que murió por nosotros. Amén. Cristo nos ha amado tanto que se despojó de sí mismo por usted y por mí. Cristo nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros los pecadores. Ese es el discurso que todas ya conocemos. Entonces, cuando salimos a la calle, usamos ese discurso informal. ¿Sabías que Cristo te ama? Él dio su vida por ti. No, que tengo muchos problemas y que se me está colapsando la casa, pero Él lo dejó todo, se empobreció para enriquecerte. Puso su cuerpo para sanarte. Se quitó de su gloria para darte de su gloria. Se despojó de su divinidad para ahora darte eternidad. Él tiene la solución al problema. Entonces es un discurso informal. No llevas citas bíblicas, no llevas un bosquejo prescrito, no estás entrando a profundidades, estás tocando la esencia de la predicación. Cristo fue la ofrenda del Padre para salvación de la humanidad. Amén. Entonces, mire, este tipo de discurso es más fácil de digerir para aquellos que tienen mentes turbadas. Este tipo de discurso solo hablado es más fácil de digerir para aquellos que tienen mentes que no logran procesar información, porque hay un velo, ¿verdad? Aquí dice la palabra que el enemigo les veló el entendimiento. Entonces hay un velo, y como hay un velo, si usted le da citas bíblicas, automáticamente va a haber un rechazo. Pero si usted empieza a platicar lo que Cristo hizo con usted, entonces hay una mayor aceptación y la mente comienza a ser despejada. Amén. Entonces, esta forma de predicar no es una predicación intensa, ni confrontativa, ni argumentativa. Es una exposición, es un homileo. Platiquemos. Amén. Y nosotros hacemos eso después de cada servicio. Sí, amén. ¿Se han dado cuenta de eso? Termina el servicio y nosotros hacemos un homileo. El Señor me habló, tuve este sueño, el Señor me dijo, estaba leyendo tal cosa. Estamos constantemente publicando la grandeza de Dios, proclamando quién Él es, lo que le sentí, lo que le sentí, lo que le sentí, lo que Él es en cada una de nosotros. Entonces, mira, sin darnos cuenta, nosotros homiliamos, tenemos un discurso informal constantemente. Entonces vamos a un restaurante y decimos, hermanas, vamos a homiliar. ¿Qué es eso? Platiquemos de Cristo. ¿Alguien? Lo que más nos gusta. Alguien va a oír. Alguien lo va a percibir y decir, oh, están hablando de Dios. Oh, y usted puede testificar y otro va a recibir el testimonio. De directa o indirecta forma, lo va a recibir. Amén. Entonces, el próximo discurso es el explicativo. Y este es un poquito más largo de explicar. Bendiciones a todas. Mi hermana Susana Yarenes nos está acompañando y Mari Munguía también. Y si alguna más de ustedes está aquí, pues salúdenos, que aquí les estamos esperando. Amén. Entonces, mire, vamos a avanzar. Discurso explicativo. Voy a pasar la ficha en la pantalla y dice, ustedes, no sé si recuerdan que cuando dimos la primera clase de doctrina básica les hablé del exegénesis. Hoy voy a volver a tocar esa palabra un poco más. El exegénesis es extraer el significado de un verso. ¿Cómo se extrae el significado de un verso? Bueno, yéndonos a la raíz de las palabras que cuando tú lees ese verso sobresale. Amén. Ahí tú lees un verso y ahorita voy a poner uno como ejemplo y resalta una palabra de ese verso. Entonces tú te vas al diccionario, te vas al, ¿cómo se llama? Al Strong,
a Google, a otros diccionarios, porque quieres entender la raíz, ¿verdad?, de esa palabra. Entonces, eso se llama exégesis, cuando buscas la raíz o lo profundo del significado de algún verso. Amén. Ahora, la exégesis suele ser contrastada con la eisegesis. Es E-I-S-E, eisegesis, que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. Esto pertenece al cuarto de estudio. Amén. Usted está estudiando, usted está sentada y usted abre un verso bíblico. Abramos, si usted tiene su teléfono con usted, abra Lucas 24:32. Vamos a hacer eso. Y las que están en casa, si quieren seguirnos, nos pueden seguir. 24. Lucas 24:32. Entonces yo estoy platicando con las hermanas este tema porque me lo pidieron y vimos que era necesario compartirlas con todas ustedes. Amén. Así que si usted se siente enriquecida con esto, gloria a Dios, y oramos para que el Señor edifique su vida como está edificando la de nosotros. Amén. Entonces, si usted ya tiene, hermana Patti, tú tienes el verso, ¿verdad? Agarra tu micrófono, please, y lo puedes leer, por favor. Lucas 24:32 dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Amén. Gloria a Dios. Ahora, necesito ese mismo verso, pero en la Reina Valera, por favor. Y usted en casita, ténganos paciencia, porque es bien importante que yo lea este verso en la Reina Valera. Amén. Amén. Mientras yo continúo aquí con mi nota. Entonces, la eisegénesis significa insertar interpretaciones personales en un texto dado. Amén. Entonces, Amén. esta pertenece al estudio en casa. ¿Ya lo tienes? Amén. Entonces, ¿me lo puedes leer en la Reina Valera? Lucas 24:32 dice en la Reina Valera, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Léelo otra vez, por favor. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjate que aún no está dando la versión que yo quiero. Hay una versión que usa la palabra, no ardía nuestro corazón cuando Él nos iba declarando y proponiendo. Declarando y proponiendo. Uh-huh. Ya sé por qué. Te di el verso equivocado, es Hechos 17, 1 y 4. Vamos a ver eso. 17, 1 y 4, ok. Dice... ¿En Reina Valera o cuál? Hechos 17, 1 al 4 dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Cuando era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anunció es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Amén. Y fíjate que lo había olvidado, pero aquí tengo el verso y lo voy a compartir. Ese es el verso que estaba buscando, porque en el verso 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Hay 2 palabras claves allí y usted las va a ver en su pantalla recalcadas en la parte azul. Amén. Entonces, ahora voy a retomar en donde estábamos para poder explicar esta parte del eisegénesis. Amén. Entonces, mire, este discurso de explicación requiere mucha entrega en tu momento a solas. Es ese momento donde tú te levantas, pones música de ambiente, ese momento donde tú te levantas y pones todo en silencio, tu teléfono en air mode, para que nada interrumpa el río.
porque estudiar la palabra de Dios es como entrar en el río de su presencia. Y cuando hay interrupciones, hasta se siente brusco, a veces se da. Estás bien concentrado y de repente, mamá, mamá. Y tú dices, híjole, yo estaba en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque es una conversación entre tú y Jesús. Amén. Entonces es bien importante que para poder entender lo profundo de una palabra no solo se haga a través de un diccionario o de una explicación profunda de la raíz de esa palabra, sino que le preguntemos a Jesús, ayúdame a internalizar lo que yo estoy ahorita leyendo. Amén. Entonces, mire, la interpretación divina es bien importante a la hora del estudio. No podemos quedarnos solo con el logos. Quedarnos con el logo nos deja huecos. Solo de conocimiento, pero con un hueco profundo. No provoca nada en el corazón. El alma queda igual, sin regenerarse. La mente solo adquiere conocimiento, pero no una transformación. Entonces es aquí donde le pedimos al Señor que podamos aplicar lo que estamos leyendo a nuestra vida. Por eso dice la nota, es la interpretación personal del texto que estás leyendo. ¿Cómo yo aplico este texto que yo acabo de leer a mi vida? Amén. ¿Cómo se aplica a lo que ya conozco y a lo que estoy por conocer? Son dos cosas que debemos de aplicar cuando estamos tratando de poner un estudio o un devocional junto. Por ejemplo, usted puede relacionar un verso bíblico con una experiencia pasada y te va a preparar para una experiencia futura. Amén. Entonces, regresando al Hechos 17:1-4 dice, pasando por Ampófolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿verdad que era una costumbre? Era un hábito. Fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿Ven los diferentes tipos de sermones? Era un hábito estar hablando con ellos y también discutía con ellos. Ese es otro tipo de discurso. Y dice que mientras discutía con ellos les declaraba y les exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Ahora mire, entonces hablemos de lo que quiere decir la palabra declarando. Les voy a dar la definición. Cuando nosotros te estamos haciendo un discurso explicativo, estamos declarando. Amén. Y declarar quiere decir abrir completamente lo que estaba cerrado. Imagínate. Entonces, en un discurso explicativo vas a abrir el entendimiento de una persona. Se lo vas a explicar de tal forma que va a decir, oh, eso quiere decir, oh, yo había entendido otra cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien que agarrara un verso y lo leyera y dijera, por tonto, el Señor los castigó. Y tú le dices, no, déjate explico. Y dice, por tanto, es un discurso explicativo. Es un ejemplo sencillo, pero hay personas que leemos mal. Y al leer mal, ya se interpretó mal la Biblia. Amén. Entonces, uno viene a dar un discurso explicativo donde dice, no, eso no quiso decir la palabra. Esto es lo que quiere decir. Por ejemplo, dice, la mujer no se debe pintar, la mujer no se debe arreglar, la mujer esto, la mujer el otro. El Señor dice que prefiere que tu adorno sea el interno. Que no te dejes de arreglar externamente. Si no fuera así, entonces en el libro de Cantares no hablara del adorno de la amada, ¿verdad? Él está diciendo, es bueno que te arregles por fuera, pero de nada te sirve si por dentro tu plato está sucio, ¿verdad? Entonces, en un discurso explicativo vamos a declarar. Y declarar quiere decir abrir completamente lo que antes estaba cerrado, lo que antes estaba oculto. Amén. Entonces, en el libro de los Hechos, este verbo aparece 16 veces. Entonces, un discurso explicativo va acompañado de enseñanza. Es aquí donde la hacemos de maestros. Es ese don magisterial que viene ya a reposar en nosotros porque se ha dado así de forma apostólica. Amén. Empezamos a enseñar a veces de forma muy sencilla con palitos y bolitas y vamos profundizando hasta llegar a revelaciones bien profundas. Amén. Hay otra palabra que dice que iba proponiendo, y esta palabra griega viene de su derivado parintemenos, y esta palabra quiere decir colocando delante de. Por ejemplo, es como usted le sirve un plato a sus hijos
y le pone lentejas y su saladita y lo que se le va a poner, y viene y le pone el plato a su niño y a su esposo. En un discurso explicativo es servir un plato de comida espiritual y servirla enfrente de alguien y decir, esto es lo que dice la palabra de Dios acerca del juicio. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de la bendición. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca del pecado. Son temas exclusivos. Solo del pecado te voy a hablar ahorita. Un discurso explicativo es solo de la gracia te voy a hablar ahorita. Solo del favor de Dios. No podemos hablar de todos al mismo tiempo porque vamos a dejar a la persona más confundida. Amén. Entonces es explicar un solo punto. Amén. Ahora, estoy leyendo una nota que tengo aquí. Avancemos. Discurso argumentativo. Esto lo encontramos en Hechos 29. Si leemos Hechos 29, vamos a encontrar que la palabra dice que Pablo disertaba. No quiero pasarme ningún punto, espérenme un momento. Quiero hablar de una palabra. Tengo aquí una nota de... Ok. Entonces, Hechos 29. Pablo disertaba largamente. Esa es la base en ese versículo. Disertar quiere decir pensar una cosa diferente consigo mismo. Disertar también se traduce como argumentar, discutir de forma lógica. Entonces, un discurso argumentativo tiene que tener lógica. No podemos argumentar, por ejemplo, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué existe tanta maldad sobre la tierra? ¿Verdad? ¿Por qué hay tanta hambre sobre la tierra? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no derribó a Satanás? Entonces, de acuerdo a la palabra, todo tiene una respuesta, ¿verdad? Entonces, con la palabra, usted va a querer argumentar, refutar, contradecir el pensamiento de esa persona. Pero mientras la lógica siga establecida, por ejemplo, usted abre un verso bíblico y dice, Satanás tiene un tiempo de caducidad. Viene un tiempo donde será derrotado y encadenado y encarcelado por 1000 años y después se enfrentará a juicio. Entonces la persona le dice, ay, sí, ¿por qué hasta dentro de 1000 años si no ahorita? Ya se está saliendo de la lógica, ¿verdad? Dios te da explicaciones cortas, pero muchas veces no te da explicaciones. Esto y punto. Y nuestro trabajo es creerlo, ¿verdad? Entonces el argumento es para refutar las mentiras que están basadas en verdades, porque hay verdades que el enemigo transforma en mentiras. Y Jesús está en el desierto y Satanás viene y le dice, tú eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Era hijo de Dios? Era hijo de Dios. Entonces le dice, entonces si eres hijo de Dios, lánzate, porque él dice, a sus ángeles enviará para que te sostengan. Y él dice, estás tentando a Dios. La palabra también dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? No sé la respuesta exacta que le dio, pero le refutó con la misma palabra. Era verdad que tenía una legión de ángeles a su disposición. Él lo dijo, Pedro, pon la espada guardada. Si yo quisiera, le doy la orden a los ángeles y salen a mi defensa, pero esa no es la voluntad del Padre. Entonces sí había ángeles que le servían, que le seguían, que estaban prestos a cualquier mandato de Jesús, pero le dijo, sí, esa es una verdad, pero no aplica ahorita. Amén. Entonces hay verdades que el enemigo va a usar para argumentar en contra. ¿Lo puedes leer si gustas con tu micrófono? Está en Lucas 4, 4:3. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada
y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Le sigo? Amén. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Amén. Entonces, ¿cómo usó su medio de tentación? Con la verdad. Entonces, hay argumentos que la gente trae en su cabeza que no dejan de ser verdades a medias, que nosotros con un discurso argumentativo vamos a derribar. Amén. Entonces, este tipo de discurso tiene que recurrir al razonamiento. Amén. A discutir detenida y metódicamente sobre alguna materia para exponerla o para refutar opiniones ajenas. No, pues en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, ese es un argumento que no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que confía en Él no va a ser avergonzado, pero no dice ayúdate que yo te ayudaré. Argumentos sencillos y argumentos bien profundos, ¿verdad? Entonces, para eso es este tipo de discurso. Pablo, cuando está en el libro de los Hechos, comenzó con un discurso argumentativo, ¿verdad? Confrontando a los israelitas con lo que habían hecho. Ustedes han crucificado al Cristo porque pensaban que no era hijo de Dios, y empieza a argumentar con ellos con bases bíblicas. El mismo David, el que ustedes confiesan venir de descendiente de él, lo dejó escrito en los Salmos. Él dijo que el Cristo era necesario que viniera y padeciera, y muriera, y resucitara para salvación de todos nosotros. Está argumentando con ellos, con la verdad. Entonces ellos tenían una verdad, pero Pablo vino a refutar todo argumento. Amén. Entonces Pablo comienza su discurso en el libro de los Hechos con un argumento con base en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, en donde se había profetizado la resurrección de Cristo, lo que nos da la pauta de entender que hay eventos históricos que nosotros tenemos que conocer para poder argumentar, ¿verdad? Conocer el Nuevo Testamento es sumamente prescindible, porque es ahí donde nos han dejado todo tipo de instrucción, pero es prescindible el Antiguo, porque la historia del Antiguo va a avalar lo del Nuevo Testamento. No pueden separarse. Amén. Entonces, hablemos del último discurso, el declarativo. En el discurso declarativo, este es el último que voy a tocar el día de hoy, y es el más importante, porque es el que más usamos nosotros. Amén. Entonces vamos a hablar de él. Voy a compartir la nota aquí con las hermanas. ¿Se fue? Aquí está. El discurso declarativo. Amén. Este es el más indicado de usar por dos versos muy comunes en el Nuevo Testamento, que es por dos voces, quise poner voces, por dos voces de prédica que hay en el Nuevo Testamento. Y esta voz se traduce en las palabras griegas evangelizo y keruso. Amén, que ya vimos sus definiciones. En este método no se trata de probar nada. Aquí no estamos argumentando, aquí no estamos refutando nada. En este método no se trata de probar nada, sino de simplemente anunciar y proclamar las buenas nuevas. Amén. El intelecto y las emociones son vías que debemos usar en este tipo de discurso para poder persuadir a las personas a rendir la voluntad a la verdad que estamos predicando. Amén. Se me ha pasado una nota del otro verso, pero ya no voy a regresar. Ya me voy a quedar aquí.
Amén. Entonces, en el discurso declarativo, este es el que más nosotros usamos. No vamos a pelear, no vamos a discutir, no es nuestro trabajo probar, es simplemente proclamar, como lo hizo Job. Arrepentíos y convertíos porque el juicio viene a Nínive. Si no se arrepienten, en 3 días el Señor trae juicio, lo que hizo Noé. Arrepiéntanse, 120 años, va a venir lluvia, viene juicio. Este es tiempo de buscar refugio en Dios, tiempo de prepararte para salvación. Eso fue lo que hicieron los siervos de Dios en el Antiguo Testamento y es el modelo que dejaron los apóstoles. Amén. Entonces, mire, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los vehículos para prepararnos para la predicación? Primero, la oración. Y en su oración, tome notas. Porque vamos a empezar orando en lo natural, pero va a haber un punto donde ya no oras tú, ¿verdad que sí? Ora el Espíritu Santo contigo, nos volvemos colaboradores con el Espíritu de Dios. Y el que clama con gemidos indecibles nos lleva a lo que verdaderamente debemos de clamar. Cuando salgamos de la oración, tome notas. ¿Qué aprendió usted de esa oración? El corazón de Dios que se reveló a nosotros. Amén. La número 2, lectura diaria personal. Yo por eso disfruto mucho la oración de las mañanas, aparte de que yo sé que es una cita divina con el Señor, también leo la palabra y también el Señor me ha dado varios temas de ahí, donde Él me ha hablado ahí y he preparado el devocional en ese mismo instante, porque como repetimos lo del principio, ya no es obra de hombre, es algo divino y Él pone las palabras, amén. Entonces tome notas de su lectura diaria, como decíamos, profundice en significados de dichas palabras. Y la número 3, escuche prédicas. ¿Sabía que la hermenéutica y la homilética y todas estas reglas de cómo escribir un sermón nacieron por estudiar sermones pasados? Así es como nace el arte del estudiar la predicación, estudiando predicaciones de hombres que Dios usó. Entonces, nosotros escuchamos a nuestro apóstol Sergio Enríquez, Fernando Campos, a nuestro pastor y estamos tomando notas. Mire, algo que me decía el Señor, no hay sermón, por muy sencillo que sea, que no traiga algo donde Dios nos hable, ¿verdad? Puede ser el sermón, por ejemplo, estaba dando un ejemplo, pastor Sergio Enríquez, donde decía que hubo un predicador que llevó un mensaje impresionante acerca de, no recuerdo la base bíblica, pero era en el libro de Cantares, y decía que, donde decía, no repares que soy morena, porque el sol me besó. Y él habló de la reparación, reparar el hogar, reparar las relaciones, reparar, un montón de reparación en el alma, ¿verdad? Y dicen que el tema estuvo maravilloso. ¿Me lo puedes leer? Sí. En la Reina Valera, ¿verdad? En Reina Valera, sí. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. ¿Le sigo? No, hasta allí está bien. Entonces, el de ese no repares, no está hablando de reparar el alma, no está hablando de reparar nada, pero decía él. Entonces viene el predicador, el que lo invitó, y le dice, hermano, fíjese que el tema estuvo buenísimo, pero la base bíblica fue equivocada. Entonces le dijo, ¿pero aprendiste algo? Le contestó, no, pues sí, el tema estuvo maravilloso. Entonces quédate con lo bueno. La base bíblica estuvo errónea, pero todo lo demás estuvo bien, todo estuvo bien. Entonces quédate con eso. Amén. Desecha lo malo. Entonces, en toda prédica, aún lo que veamos malo, de ahí aprendemos. Amén. Y es algo que el Señor ha estado recalcando a mí en estos días, porque Dios está levantando mucho siervo nuevo. Mucho siervo que Dios le ha dicho, por gracia, tú vas. ¿Verdad? Sí, amén. Tú vas. Y tú dices, pero Señor, ni a la universidad fui. No, es que yo no estoy buscando universitarios, estoy buscando gente dispuesta. Como Moisés, ¿no? Exacto. No sé hablar. No sé hablar, soy tartamudo. No te preocupes, le dijo Dios. Tú tranquilo y yo nervioso, ¿verdad? Entonces, y va uno aprendiendo, es una escuela. Y yo pienso que Dios lo permite así
porque eso permite el corazón humilde. Porque si vamos con que ya lo sé Pues todo, fíjate que el Señor dice que de la milicia es donde Él va a sacar aquellos hijos, aquellos siervos para servirle, porque al humilde es al que va a usar, porque se va a dejar enseñar, sí, se va a dejar discipular, y una persona altiva, orgullosa, siempre dice, mis prédicas son súper, ¿verdad? o ya lo sé todo. Ajá, entonces no se deja enseñar, Ujú. ¿verdad? Entonces ahí es un problema gravísimo, porque Así no es. se deja discipular por el Espíritu de Dios. Amén. Y en Dios todo obra para bien, Amén, así ¿verdad? es. Todo obra para bien. Usted va a decir, oh, ok, eso se ve así en una prédica, entonces notas, esto no, esto sí, esto, hay que estudiarlo más. Entonces ese es el arte de aprender. Y cuando yo entendí que no somos los únicos haciendo eso, que de ahí nacen las reglas para una predicación eficaz, entonces donde dices, definitivamente el que nos va enseñando es Dios. Amén. Entonces ahora mire, con eso vamos a pasar a la otra nota. Entonces ahora ya sé los diferentes tipos de discurso, ya sé que la predicación más usada es el declarativo, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿cómo hago para preparar un esquema? Y aquí es donde yo uso una regla. Y a esta regla yo le llamo Tiber. ¿Dónde aprendió usted esa regla, hermana Luz? Fui al colegio y me enseñaron yo nunca en mi vida había escrito un resumen en inglés. Yo nunca me había escrito un resumen en inglés. Cuando yo escribía un resumen en México, leías todo ¿cómo se llama? El artículo, subrayabas lo más importante y de eso escribías, ¿verdad? Pero cuando vine aquí a Estados Unidos, a mi edad de casi 35 años, por primera vez escribo un essay. Y aprendí una regla que le llamamos Tiber. Es en inglés, pero cada palabra nos va a ayudar. Tiber. T-B-A-R. Y lo que voy a hacer es, a las hermanas que nos están viendo en pantalla, lo voy a poner a través de... Creo que sí lo vamos a desglosar. Sí, así lo vamos a desglosar. Deme un minuto que se lo voy a poner en su pantalla para que usted nos pueda seguir, ¿verdad? Y diga, ¿qué pasó? No veo nada. Entonces, así dejamos un tema un poquito más completo, Más desarrollado. más desarrollado. A ver, entonces, para las hermanas que nos están viendo, ahí está. Va a ser así. Voy a hacer la letra grande. No tan grande, ¿verdad? 90. Ok, sería T, B, no la hay. T, B, E, no, A, R. Usted lo va a ver ahí en... yo lo escribí mal. T, sí. Sí, te faltó la E. Es T de T y Bear, ¿ok? Entonces ahora, en la parte T, lo que vamos a hacer es un tópico. Ese es un tópico. Amén. En inglés aquí se dice brief description. Usted lo puede ver ahí en la pantalla. ¿Qué es esto? Una descripción. ¿Ok? Deme un segundo que lo estoy... Ok. Ahora, en la E es evidence. En la A es análisis. Y en la R es restatement. ¿Ok? Para todas mis hermanas que se están conectando, ahí está. Entonces, ahora vamos a hablar de un tópico. Vamos a hablar de la gracia. ¿Qué les parece? Es un tema que es bien fácil de hablar. Ahora, en su Tiber, ¿cuál sería el tópico? La gracia. Amén. Entonces, escriba haga una línea nueva y haga ahora tópico. Póngale 2 puntos y su tema es la gracia. Y yo lo voy a hacer acá.
Entonces, tópico. La gracia. Permítame tantito que me cuesta más porque tengo que bajar de... Hazlo pequeño y aquí lo pones. Sí, ¿verdad? Así ya tienes la misma secuencia. Vamos a pasar. Ahí está. Ahora, vamos a irnos a la próxima parte, que sigue en la B, una descripción pequeña. Entonces ahora vayamos, todos traen su celular aquí, vayamos al diccionario secular, vamos a Google y busquemos lo que quiere decir gracia. ¿Qué significa gracia? Esto es un diccionario secular para las hermanas que dicen, ¿y ahora cómo le hago? Diccionario secular. Vamos a irnos a lo sencillo. Significado. Amén. La que lo encontró me lo dice, please. Conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Léelo otra vez. Conjunto Con tu de- micrófono, please. Perdón. ¿Me das el micrófono, por favor? Un momento. Está prendido. Conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Amén. El mío dice, fíjate, gracia es el don que poseen algunas personas de divertir o hacer reír a través de sus palabras o actitudes, como ejemplo, los humoristas. Eso es lo que dice. ¿Alguien tiene una definición diferente que la pueda leer? A ver, de leer que tienes aquí, se lo pasas a hermana. Yo tengo, leo este y te lo paso, hermana. Elegancia, armonía y desenvoltura de los movimientos de una persona o animal. ¿Le digo? Sí. Es el poder para vencer lo que yo no puedo vencer por mí mismo. Sí, esa es la definición que estaba dando hoy hermano Sergio Enríquez. La definición que él le dio a la gracia es el poder para vencer el pecado. Pero me gustó cómo lo escribiste tú. ¿Cómo lo escribiste? Es el poder para vencer lo que yo no puedo vencer por mí mismo. Fíjate qué interesante, porque esa nota la sacamos de una prédica de pastor Sergio Enríquez. Yo oí la prédica y yo le puse, es el poder para vencer el pecado, pero tú lo pusiste más explícito. Es el poder para vencer lo que no puedo vencer por mí mismo. Amén. ¿Alguien tienes una otra definición, hermana Jessie? Pues dice el significado está designado al concepto, o sea, el significado bíblico de gracia está asignado al concepto de favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecido o ganada. Amén. Entonces, es un regalo no merecido. Ve cómo sacamos solo del diccionario secular y de una prédica en un significado amplio de qué es la gracia. Entonces usted pone sus notas en su brief description, en la B. Todo lo que le dimos ahorita en tus propias palabras. Es el poder para vencer lo que no puedo vencer por mí mismo. Es el poder para vencer el pecado. Esa es una descripción pequeña de lo que es la gracia. Y fíjate que se me pasó y dice, especialmente para los pecadores. Tu micrófono, please. O sea, se me pasó decir una línea que dice, especialmente para los pecadores. Amén. Entonces, qué lindo, ¿da? ¿Qué ibas a decir, no? Pues es lo que enfatizaba el apóstol de esa definición que acaba de dar ella, que es un don inmerecido de Dios, que es como ampliarlo mucho, porque la salvación es un don también inmerecido de Dios. Amén. Pero sí, la definición era esa. Sí. Entonces, mira, vemos también que la gracia no tiene solo una definición, es como un diamante. Es porque si avanzamos un poco más, dice que es la bondad y el amor de Dios. Esa es la gracia. Es un favor no merecido. Amén. Pero dice también que es el amor incondicional y la misericordia que trae beneficios a nuestra vida. El regalo que Dios nos da es un beneficio, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, si yo tengo hambre, viene el Señor y me da un pan, pero
¿cómo se llama esto? No solo nos dio un pan, sino que puso un pan, otro pan, fue el ejemplo que él ponía, y decía, ya no solo es gracia, es una gracia sobreabundante. Y nosotros necesitamos esa gracia sobreabundante para este tiempo difícil que estamos pasando. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Ahora pongamos en el diccionario, gracia según la Biblia. Y las que están ahí, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan ver cómo lo estamos haciendo. Entonces ahora te vas aquí a Google y ahí le voy a enseñar yo Google aquí, usted va a poner gracia según, creo que ya estaba ahí, según la Biblia, ¿verdad? Entonces, según la Biblia, lo primero que te da Google es 44 versículos sobre la gracia. Amén. Entonces, si abrimos los 44 versículos, vamos a encontrar que dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más necesitamos. Entonces, ahí vemos otra definición. Es poder llegar a la misma presencia de Dios a adquirir socorro, a adquirir auxilio, a adquirir ayuda. Amén. Pero fíjate otro versículo que da en Números 6:24 que dice, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado, que el Señor extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y que el Señor te conceda paz. Todos esos son derivados de la ¿qué? De la gracia. Entonces ya estamos expandiendo. Ahora, ahí me voy a detener, ¿ok? Lo que hicimos, lo primero del diccionario secular, eso es lo que nos da nuestra descripción del tema de la gracia. Eso nos expande el entendimiento de la gracia. Amén. Entonces, para las hermanas que nos están viendo, voy a hacer un resumen. Amén. En la B. B era brief description, ¿verdad? Solo va a poner B por cuestión. Entonces, la gracia era, ¿qué? Dime otra vez, hermana Patti. Gracia es el poder para vencer lo que no puedo por mí mismo. Y también decíamos que era favor no merecido, ¿verdad? Y favor no merecido. También dijimos que era, ¿qué dijimos usted, hermana Jessica? Dice que, sí, es el concepto de favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecido o ganado, especialmente para los pecadores de Dios, especialmente para, ¿y tú qué me dijiste, hermana Filo? Especialmente para, ¿algo más que tengas ahí que añadir, hermana Jessica? Pues la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede hacer un cambio, ¿no? Ajá. En uno. Amén. Y dice aquí, ¿ya estás listo? Ya. Conjunto de cualidades. Amén. Ese es un conjunto, tu micrófono. De cualidades. Por las que las personas o las cosas O cosas. que las poseen Ajá. resultan atractivas o agradables. Ok. Entonces ya tenemos una descripción de lo que es la gracia, ¿verdad? Okay. Que las usen. Que las personas. Que las personas, aquí están personas. No, que en lugar de use pones que por las cualidades. Que las personas, ok. Entonces, esta es nuestra descripción de lo que es la gracia de acuerdo al diccionario secular. Amén. Nuestra brief description. Ahora nuestra evidencia, esta es E. Evidencia, son los versos bíblicos que tenemos aquí. Ahora, ¿qué verso bíblico de aquí vamos a usar que respalde lo que hemos descrito de la gracia? Amén. Entonces, por ejemplo,
Si miramos Salmos 103:8 dice, el Señor es clemente y compasivo. Él es lento para la ira y grande en amor. Habíamos dicho que la gracia es amor, ¿verdad? Entonces podemos usar como evidencia para este tema Salmos 103:8. ¿Sí? ¿Puede ser Romanos 5:20 también? ¿Lo puedes leer en tu micrófono, please? En lo que atañe a la ley, es Romanos 5:20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, este versículo respalda lo que tú estabas diciendo, que la gracia es para los pecadores. Entonces, así vamos a ir buscando evidencia que vaya respaldando la descripción que ya dimos. Amén. Ahora ya tenemos eso, ahora vamos a ir a análisis. Amén. De análisis. ¿Qué es lo que vamos a ver en el análisis? ¿Cómo yo experimenté la gracia? Que esta parte del análisis era lo que estábamos enseñando acerca del discurso argumentativo. Amén. Porque en el discurso argumentativo hay una parte que no les mencioné. Pero fíjate que en el discurso argumentativo se usa una regla, porque es que no lo está agarrando, una regla con una palabra griega que se llama silogismo. Y el silogismo se traduce, lo voy a compartir, el silogismo es una palabra en latín que viene de silogismus y es una forma de razonamiento deductivo que forma parte de la lógica. Amén. Es un razonamiento, es un procedimiento en tu intelecto. Amén. Que ataca o tiene como target la lógica. Entonces dice aquí que vas a usar, por ejemplo, ¿pueden ver sus pantallas en lo que tengo en la pantalla? El silogismo son 3 pasos diferentes y lo vamos a dividir en A, B y C. Por ejemplo, en el paso A, ves que convenía que el Cristo, de acuerdo a la palabra, padeciese y resucitase de los muertos. Vimos que la base bíblica para eso era Salmos 16. Amén. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús padeció y resucitó de los muertos. Amén. Entonces ahora, como resultado de eso, por cuanto Él padeció y resucitó de los muertos, ahora nosotros anunciamos que Él vive. ¿Sí me entiende? Entonces, en el análisis, nosotros estamos haciendo exactamente eso. ¿Qué dice la Biblia de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿O qué dice la Biblia acerca de la gracia en el Nuevo Testamento antes de que yo conociera la gracia? Ahora, ¿qué dice la Biblia ahora que estoy bajo la gracia? Y porque estoy bajo la gracia, ¿cuál es el resultado de eso? Antes de que yo estuviera en la gracia, sí, se está la internet, pero ahorita vamos a seguir. Se sigue grabando, mientras se siga grabando, en cuanto lo termine, va a quedar allí. Entonces, mire, análisis. En el análisis estamos diciendo que cuando yo era pecador, hay un versículo que me dice que antes yo era pecador y estaba lejos del favor de Dios. Amén. Ahora yo estoy en Cristo y me dice que la gracia, como tú dices ahorita, ha sobreabundado sobre nosotros. Y como ya nos deleitamos en la gracia, ahora predicamos de la gracia. Ese es el análisis. Cuando yo era de 18 años, yo no conocía a Cristo, estaba perdida. Por ejemplo, yo venía de un hogar disfuncional, no tenía papá, no sabía qué hacer, tenía mucha ira en el corazón, era muy violenta, yo era muy violenta,
para mí los golpes eran una forma de hacer release. Sí, yo cuando me enojo, yo siento que mi cuerpo hierve, mi sangre literalmente se calienta. Entonces es un hervor, entonces eso yo tenía que hacerlo release, y yo lo hacía release peleando. Yo llegué a pelear mucho, ¿verdad? Entonces yo estaba lejos de la gracia, pero el Señor me enseñó que había una mejor forma de hacer release, y era adorando. Entonces yo me dediqué a adorar. Por eso a mí yo amo adorar, porque yo ahí hacía release todo eso, me desahogaba. Entonces la gracia me cubrió. Y ahora su gracia me cambió, lo que platicábamos al principio. Ya no me airo así. Ya no tengo la necesidad de agarrar a golpes a nadie, ¿verdad? Estoy aprendiendo dominio propio. dice hermana. Ya estaba pensando tomar mi ¿verdad? Pero ¿por qué? Por la gracia. Entonces ahora estoy analizando cómo era yo sin la gracia, cómo soy ahora con la gracia y el beneficio que me ha dado, y ahora yo quiero compartir eso contigo. Ese es el análisis. Amén. Ahora, ¿alguna pregunta en el análisis antes de que avancemos? Eso es compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Sería como subdividirlo, ¿no? Sí. Sería cuando yo estaba sin Cristo. Ajá. Entonces, ¿no? Sentía muchos miedos. Sería como el A. Amén. El B, cuando acepté a Cristo, adorando, me quitó mis miedos. Y el C, le puse, ahora puedo compartir de la gracia. Amén. Así es. Entonces el A sería mi vida sin la gracia de Dios, ¿verdad? Y entonces el B sería atrapados por su gracia. Amén. Y aquí contesta la pregunta, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Ahí deja, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Son preguntas que se contestan aquí. ¿Cómo? Un día estábamos en familia, mi papá llegó a la casa y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia. No, pues vamos a ir a la iglesia. Así fue el cómo. Y llegué a la iglesia y no mucho me gustaba y me quería salir corriendo, pero ahí me quedé y Dios empezó a hacer algo en mí. ¿Cuándo? Cuando tenía tal edad. ¿En dónde? En tal ciudad. O en dónde también contesta en qué estado de mi vida. No solo, en dónde no solo contesta una ubicación física, sino también una ubicación espiritual. Amén. Y luego, ¿por qué? Pues porque nadie nos había enseñado la palabra de Dios, estábamos en esa condición. ¿Quién más estaba allí? ¿Qué otras personas impactaron tu vida? ¿Qué fue lo que pasó? Amén. En el análisis ahí se contestan todas esas preguntas. Entonces, en el C sería, porque he recibido gracia y me regocijo en la gracia, porque abunda su gracia en mí y sé cómo se ve, la quiero compartir. ¿Cómo la compartimos? Por medio de la predicación. ¿Qué es predicar? Pregonar. Es pregonar. Es proclamar. Es anunciar. Es repetir. Es enseñar, etcétera. Amén. Dimos varias definiciones. Amén. Entonces, ahora el último paso. ¿Cuál sería el último paso? Restate. Restate quiere decir como restaurar. No, cuando you restate. Reforzar. Entonces, la restate es reforzar lo que ya dijiste. ¿Y cómo lo refuerzas? Lo puedes reforzar con ejemplos. Amén. Yo tengo una amiga o tuve una experiencia en el último state. Restate es reforzar lo que ya dijimos a través. Ilustraciones, anécdotas. Amén.
ilustraciones, anécdotas, ejemplos, experiencias propias, experiencias de otras personas. Puedes usar historias de la Biblia, puedes usar el ejemplo de otra predicación. Mi apóstol estaba predicando y contó este ejemplo, ¿me entiendes? Recalcar. Es recalcar, exacto. Llegó ahí la segunda maestra. Es recalcar. Thank you, maestra. Ahí está mi hermana Marisela al pie del cañón. La bendecimos. La Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, recalcamos lo que estamos diciendo. Entonces, ya te expliqué lo que es la gracia, ya te di una descripción de lo secular, ya te dije lo que la Biblia dice la gracia, ya te expliqué cómo se ve en mi vida. Ahora quiero que sepas cómo se ve en la tuya. Eso es el final. ¿Quieres recibir el favor de su gracia? Amén. Entonces, pasa al frente. Y aquí es donde se va cambiando la cultura. Pasar al frente no es solo un acto vergonzoso donde todos van a decir, ¡y es el pecador! ¿Verdad? Guerra de jitomates. No, no es para eso. Es para que digas, y ya entendí, yo ocupo una mayor porción de gracia. Porque dice, fíjate que está explicando el apóstol que se crece en gracia. Y no tengo mi libretita aquí, pero él decía, se cultiva la gracia. Ya me recuerdo de la nota. La gracia se cultiva, y dijo él, ¿cómo se cultiva la gracia? Y él dijo, a través de deme un minuto, por favor. Me estaba despidiendo de mis hermanitas que están aquí también usando el edificio. Amén. Entonces, mire, ¿qué estaba diciendo? El apóstol explicaba en la prédica que les envié el día de hoy que la gracia se cultiva. Y lo que cultiva la gracia es a través de la fe. Y eso me llama la atención porque regresamos a la conversación que teníamos al final del día, donde hablábamos de que toda escudera tiene un escudo, su escudo de la fe. Y el escudo de la fe puede empezar en chiquito, pero conforme se va usando, el escudo va creciendo. Y vamos a llegar a tener un escudo como el de los espartas, se da así de, ¡oh! Y nada lo va a poder atravesar. ¿Cómo se cultiva la gracia? Por la fe. Por eso el Señor dice, bástate mi gracia. Y estoy leyendo el libro de Rebecca Brown. Y en el libro de Rebecca Brown dice que llegó a tener un ataque bien fuerte de Satanás. Y ella estaba teniendo una conversación con su pastor, porque ella todo lo hizo liderada por su pastor. Entonces su pastor le dijo, mira Rebeca, los demonios que estás atravesando ahorita son muy fuertes, ten cuidado. Ten mucho cuidado porque no quieres hacerlo sola. Entonces le dijo él, sí pastor, voy a tener cuidado. Pero en cuanto el pastor se va, hay una manifestación de la lucha que ella estaba teniendo. Entonces el demonio se le acerca y le dice, no me puedes pelear, porque te acaban de decir que no te enfrentes a mí porque tú eres débil. Entonces ella le dijo, es una orden que mi pastor me dio, pero tú no puedes agarrarte de ahí para venir a derrotarme. El Señor está conmigo y no es contra mí con quien peleas. Peleas contra el que me llamó y su nombre es Jesús. Y Él me dijo que en momento de necesidad me bastara su gracia. Aleluya. Y hoy yo me vengo a refugiar bajo la gracia de mi Señor. Y es Él el que va a pelear contigo, no yo. Así no caigo en desobediencia. Entonces le dijo, Señor Jesús, envía el auxilio, que tu gracia me cubra. Y vino el favor de Dios y derrotó al enemigo. Entonces nosotros nos refugiamos bajo la gracia. Amén. Entonces, cometí un error, corre a la gracia. Me equivoqué, corre a la gracia. En lo que compartí hermana Marisela, un verso que me compartió hace un par de meses, creo que era Eclesiastés 6, donde decía el verso, si te ataste con tus palabras, no te tardes, corre a la gracia, pide perdón, pide misericordia y el Señor te librará de tus enemigos. Entonces corramos, como leíamos, corre al trono de la gracia, pide auxilio y el Señor te va a librar de tus enemigos. Amén. Entonces estamos ahí reforzando el mensaje de la gracia. ¿Se puede decir recapitular? Es recapitular, sí, muy buena palabra. Es recapitular, es encapsular todo lo que ya dijimos. Amén. Pero como estás usando la lógica, estás usando tus bases bíblicas,
historias, vida personal, entonces lleva un gran peso. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Persuadiendo. Estás persuadiendo al receptor a que se refugie en la gracia, a que se respalde de la gracia, a que ya no haga las cosas con su fuerza, porque muchas veces queremos hacer los cambios con nuestra fuerza. Un cambio forzado, tarde o temprano, no va a tener peso. Y el apóstol puso un ejemplo que yo lo puedo aplicar a mi vida también. Él decía, yo no podía dejar de tomar por mi propia cuenta. Usted dígale a un borracho, no tomes, no va a poder. Dile a una persona que está atada a la pornografía, no va a poder. Pero si viene y se refugia en la gracia, el Señor le va a dar ese poder sobrenatural para vencer. Amén. Entonces oramos para que la gracia y el favor de Dios nos cubra. Amén. Entonces hoy sí, vamos a ir terminando, vamos a irnos a preguntas. Tenemos 10 minutos para preguntas y vamos a ir terminando porque nos vamos a Six Flags con los jóvenes. ¿Quién quiere ir? Vamos para allá. Y después de eso hay vigilia de jóvenes, así que si usted no se anotó para la vigilia de jóvenes, anótese. Amén. Es en la Bahía, en la ciudad de San Francisco, y está organizada por Restauración Ebenezer San Francisco. ¿Preguntas, mis hermanas? La primera pregunta, dice la hermana Patti, ¿era hoy? Sí, es hoy. Hoy es día 30, pasaron bien rápido los días. Pasaron bastante rápido los días. Amén. Entonces, del tema, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro? Una de dos, o lo expliqué bien o no lo expliqué bien. Pero amén, si no hay preguntas, entonces mi hermana Patti nos va a despedir con una palabra de oración. Si usted en casa tiene preguntas, le doy un minuto para, como decía mi cuñado, pregunte ahora o calle para siempre, ¿verdad? Pero si no hay preguntas, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a orar, y en lo que oramos usted tiene tiempo de escribir su pregunta, y si al final de la oración no vemos preguntas, entonces solo finalizamos el live. Amén. Todas mis preguntas las voy a hacer fuera del live. Ay, no extiende gracia la hermana Jessica. Ok, entonces vamos a orar. Amén. Muy bendecidas. Amén, hermana Patti. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque nos permitiste una vez más, Señor, recibir esta comida espiritual que tenías ya preparada desde antes, Padre amado. Así es, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por ese favor inmerecido, Señor, que Gracias, nos diste Señor. desde antes, Señor, que nosotros naciéramos, Señor. Esa gracia que recibimos del Padre, Señor. Así es, Muchas Padre. gracias. Muchas gracias, Jesús, por esa gracia también que tú nos diste, Señor, Gracias. cuando tú viniste a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos las gracias que nos has dado, Padre amado, en sobreabundancia, Padre. Recibe la gloria, Señor. Padre bendito, te damos, Señor, un clamor, Señor, para que seas tú, bendito Dios, cubriéndonos cada día con esa gracia, Señor, con ese favor, Señor, que solamente tú nos puedes dar, bendito Dios. Te pido que extiendas tu mano, Señor, a todo aquel que nos está escuchando, bendito Dios. Que tu gracia sobreabunde, Señor. Amén. Gracia sobre gracia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, bendito Dios, que este estudio, Señor, se nos quede, Padre amado, para que nosotros podamos dar ese fruto, Señor, que tú deseas que nosotros demos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos nuestras mentes, Señor, y así Sí, como Señor. bendecimos nuestra mente, Señor, bendecimos a todo aquel que quieres, Señor, predicar de tu palabra, Padre amado. Así es, para que Padre. seas tú, Señor, dando esa gracia, bendito Dios, esa sabiduría Así que es, Padre. necesitamos, Padre amado. Sí, En Señor. el nombre de Cristo Jesús. Señor. Amén y amén. Amén. Pues mis hermanas, estamos muy contentas de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Es un honor estar con ustedes y con cada una de mis hermanas aquí presentes. Gracias por estar acá. Voy a permitirle a mis hermanas que se despidan. Dios me los bendiga, bendiciones. Nos vemos al rato los que vayan a ir a Six Flags. Nos vemos, hermanas. Dios les bendiga a todos. ¿Alguien quiere decir algo final?
Sí, fíjate que yo quiero darte las gracias, pastora, porque De nada. recuerdo que aquí en la última visita que nos dieron, te dieron la palabra de que ibas a preparar soldados, amén. Entonces nos estás preparando a nosotros y dice, bueno, yo tengo el entendimiento que uno no puede avanzar cuando su pastora es pasiva, ¿no? No Ujú. puede uno hacer nada. Entonces yo le doy gracias al Señor por tu vida y que te siga Gracias. bendiciendo más, que siga impartiendo de su palabra, de su Espíritu Santo, para que sigas ayudándonos a nosotros, que nosotros pues somos el reflejo de Cristo, pero somos los hijos espirituales que reflejan a la Madre Espiritual. Amén. Muchas gracias. Dios, te bendecimos Gracias. tu vida y te damos gracias por el tiempo que tú prestas para que nosotros crezcamos. Te amo Amén. mucho. Ay, muchas gracias. Muchas Que no me gracias. siga dando esas pilas. ¿Verdad? Que nos compartan. Refúgiese en la gracia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y con esa misma nota, pues le damos gloria a Dios, ¿verdad? Sí, amén. Porque Amén. todo es por la gracia de Dios y por su misericordia. Y algo que nos dijo el Señor es, mientras nosotros no toquemos su gloria, Él va a continuar añadiendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y le damos gracias a Dios y a todas ustedes por estar acá. Y yo también me siento muy privilegiada de trabajar con todos ustedes, Amén. ¿verdad? Amén. Gracias. Yo estoy como el de comercial de Duvalín, no las cambiaría por nada. Ni nosotros. ¿Verdad? Amén. Bendiciones, hermanas, compartan la transmisión porque así como ha sido de bendición para nosotras, hay muchos personas cristianos que desean compartir la palabra, Amén. pero están estancados por la razón de que no se les enseña, de que no saben cómo. Hoy tenemos el privilegio de que nuestra pastora haya tocado este tema por la que se ve la necesidad. Amén. Amén. Entonces, compartan Compartan. para que sea de una gran bendición y si no se quede solamente aquí. Así es, y úsenlo, ¿verdad? Sí, Úsenlo. úsenlo, Amén. saquen todo el jugo que se pueda. Así es. Amén. Amén. Entonces, todas juntas digan. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Hasta pronto.